qué nos interesa tanto estudiar el cerebro? Realmente este es uno de los grandes temas para la ciencia contemporánea. Y no es extraño, porque cuando estudiamos el cerebro estamos estudiando algo directamente implicado en lo que nos hace más humanos, en esas actividades que consideramos lo específico del ser humano y lo más importante para nuestra vida. Y es verdad que ha habido muchas aproximaciones científicas en los últimos decenios para estudiar de un modo u otro en qué consiste el cerebro, cuál es su papel, cuál es su funcionamiento, pero todas ellas comparten algunas características que quizá las hacen perspectivas limitadas. Y esto es lo que me gustaría aproximar el problema al que me gustaría aproximarme en esta clase. Es cuáles son las condiciones para estudiar correctamente el cerebro humano. En realidad el cerebro es una parte de un ser vivo. Y me parece que la primera condición para situar bien su estudio es entender qué es un ser vivo. Solamente podremos entender esa parte que está implicada en determinadas funciones, que tiene un papel en la conservación del organismo, solamente si entendemos qué es el ser vivo en el que se inserta. Y esto nos lleva a una gran pregunta, la pregunta ¿por qué es la vida? ¿Qué es lo que hace a un viviente ser distinto de los demás seres? Curiosamente, la biología, esta pregunta tiene dificultades para resolverla. Y no es extraño, porque tiene que ver esta dificultad precisamente con el método de las ciencias empíricas. Las ciencias empíricas, entre otras cosas, dan por supuesto su objeto de estudio. Es verdad que en biología podemos encontrar enumeraciones de características que pertenecen solamente a los seres vivos. Pero, ¿qué es la vida? Esta pregunta se escapa a la consideración científica. Y sin embargo es una pregunta que me parece muy relevante. Por otra parte, nuestra cultura tiene serias dificultades para resolver precisamente esta pregunta. Un filósofo del siglo XX, discípulo de Heidegger, Hans Jonas, escribió un libro titulado El principio vida. Y en él comienza planteándose la dificultad de nuestra época para comprender la vida. Curiosamente, en las culturas antiguas, no científicas, prefilosóficas, el problema de la vida no es un problema. Lo difícil es explicar que existan cosas que no están vivas. La vida es el ser, por excelencia. Sin embargo, en los últimos siglos hemos cambiado totalmente de perspectiva, dice Jonas. Actualmente, para nosotros lo evidente es lo inerte. Y la vida es algo que habría que reconstruir, que habría que explicar, que habría que justificar. Es un giro interesante. Un giro que está muy relacionado con precisamente el nacimiento de la ciencia empírica y además ese dominio que la ciencia empírica ha adquirido dentro del panorama del saber, marginando otras consideraciones como las consideraciones filosóficas. De hecho, fueron los filósofos los que justificaron esta visión, esta preponderancia de la ciencia empírica. Suele ser muy citado cuando se estudia el cerebro un filósofo moderno que es Descartes, para algunos el padre de la filosofía moderna. Y Descartes, precisamente, al estudiar al ser humano se da cuenta de que, por un lado, existen una serie de características interiores, existe la interioridad, la subjetividad, y por el otro lado nos encontramos con un cuerpo que puede ser entendido como si fuera una máquina, como algo externo, compuesto de piezas, que pueden ser analizadas, separadas entre sí, y que se puede entender cómo funciona reconstruyéndolo. Es verdad que Descartes considera que la interioridad no se puede someter a este método, pero prepara las bases para una tajante distinción entre la interioridad y la exterioridad. Otro filósofo contemporáneo, Robert Spemann, ha dicho que el gran problema de nuestro tiempo es precisamente esta separación, esa dialéctica, podemos decir, entre la subjetividad y la objetividad.
Por un lado nos encontramos, dice, en nuestra época, y además con grandes repercusiones culturales, nos encontramos la objetividad. Pensamos que todo puede ser explicado con el método de la ciencia empírica, que el mundo es una gran máquina, que podemos explicar, entender su funcionamiento, considerar sus partes. Y por el otro lado está la subjetividad, que difícilmente se somete al método científico, pero que precisamente por eso parece ajena al campo de la ciencia, al campo de la verdad. Sobre la subjetividad, sobre la propia experiencia, no hay verdad. En todo caso, aquella verdad que consiste en reducir esa apariencia al mundo objetivo. La subjetividad sería un subproducto de la materia. Pues bien, dice Robert Spemann que esta dialéctica es el problema de nuestro tiempo y esta es su tesis, y que además es muy pertinente para lo que nosotros estamos estudiando en este momento, la causa de este gran problema es el olvido de la noción de vida. La vida, para Robert Spemann, es al mismo tiempo interioridad y exterioridad, mientras que nosotros hemos separado los dos mundos, el mundo de la interioridad y el mundo de la exterioridad. Y como apunta Spemann, resulta que el naturalismo, que es precisamente ese estudio de la realidad desde un punto de vista externo y objetivo, se puede reconciliar con el subjetivismo al precio de convertir a la subjetividad en algo puramente arbitrario.